Contrapunto. Periodismo a fondo. Las cosas como son. Con Karina Cancino. Contrapunto. Buenas tardes, bueno, ya estamos en esta edición de Contrapunto y tenemos una información bastante interesante, se la dimos a conocer en el noticiero, pero vamos a ampliarla aquí en Contrapunto. Están con nosotros las personas, los titulares de la Comisión Municipal de Defensa de los Derechos Humanos en Tepic, que ha iniciado una solicitud de amparo a favor de una ciudadana para que se pueda, puedan tratar este asunto del reemplacamiento para que esta ciudadana pues no acceda o no pague este derecho. Bueno, no sé cómo es, nos los van a aclarar ellos a qué se refiere este asunto, y están con nosotros acá en la cabina de Contrapunto. Es Edgar Nayar Cárdenas, quien es titular de esta Comisión Municipal de Defensa de los Derechos Humanos de Tepic. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Muy bien, y también está el secretario técnico de esta misma comisión con nosotros acá en Contrapunto, es Emanuel Medina. Muchas gracias, Karina, por la invitación. Bueno, pues me da gusto que estén acá en la cabina, que hablemos estos temas, porque muchas veces los ciudadanos se enfrentan a cuestiones que las autoridades imponen, esta cuestión de los impuestos, y no hay respuestas para ellos sobre si esto es legal, si esto es constitucional, si lo deben o no lo deben hacer. Pero como ya son imposiciones, pues las personas generalmente acceden fácilmente a pagar, aun cuando pues esto esté en detrimento tanto de su persona como de su economía. Hablamos un poquito de este asunto de la solicitud que ustedes están interponiendo. ¿Por qué la Comisión Municipal? No, con todo gusto, Karina. Mira, el tema de reemplacamiento, si bien los ciudadanos estamos de alguna manera obligados a pagar impuestos, creemos que este es un derecho constitucional, son derechos humanos los que estamos abordando, por eso estamos tomando este tema del reemplacamiento, sin observar partidos políticos, pero sí estamos viendo que es necesario hacer esta demanda que ya fue aceptada por el juzgado de distrito, y estamos invitando a la ciudadanía para que acudan de manera individual a interponer su amparo indirecto. Una vez que paguen los impuestos señalados por el reemplacamiento y tenencia del año 2016, nosotros tenemos el término, estamos poniendo un término de 10 días después de que pague el ciudadano estos impuestos para poder hacer el amparo y que se devuelva parte de los impuestos, porque consideramos que son anticonstitucionales, no hay equidad. Estamos hablando de impuestos, de que al servicio público se le cobra arriba de 1,000 pesos, al servicio particular 840, otro servicio 600 pesos, incluso el de la motocicleta llega a 420 pesos, por ahí está más o menos. Entonces estamos considerando a criterio del juzgado federal, pues de alguna manera ampare a las personas que interpongan este recurso federal y de alguna manera sean beneficiados con que el impuesto sea un poco menor para ellos. Y de igual manera, como tú ya nos has invitado a otros casos, el de los indigentes, queremos hacer el llamado, quien quiera, claro, no es obligatorio, si quieren donar la resolución del amparo y sale favorable, el pagar los 800 pesos, 400 pesos que salgan favorables, donárnoslos para una casa a favor de los indigentes, lo veríamos con mucho gusto, porque la verdad que no contamos con ningún presupuesto, y la otra vez hemos visto que hemos sido criticados, que está haciendo la Comisión de Derechos Humanos Estatal, que está haciendo la Comisión de Derechos Humanos Municipal, que está haciendo el Gobierno del Estado, que está haciendo el municipio, y creemos que estamos haciendo un círculo aquí de alguna manera positivo, en el cual invitar, ¿sabes qué? Si ganas el amparo ciudadano, dona el dinero a una casa de indigentes. Pero igual, si el ciudadano no quiere donar este dinero, con todo gusto, su dinero será
devuelto a ellos. ¿Aproximadamente cuánto están pagando por este servicio que está prestando el Estado? Son 840 pesos los que paga el impuesto de reemplacamiento. Okay. Y les devuelven una parte, o sea, no todo. Sí, sería criterio del juzgador. Estamos esperando que el juzgador federal determine que le devuelven los 840 pesos al ciudadano. De no, el juzgador estamos esperando que le ponga la cuota mínima, que son 420 que paga el motociclista. Esto hablando de la equidad, de la igualdad de impuestos a la ciudadanía en cuanto a la circulación en las calles de Nayarit. Pero es posible que esto suceda, digo, porque al final de cuentas el Estado lo que ha dicho, lo que ha argumentado es que este dinero sirve para hacer estas otras obras, o sea, hablan de obras públicas, hablan incluso de cuestiones de vialidad y justifican este asunto, o sea, ¿va a ser posible? Efectivamente, creemos en nuestro presupuesto que hemos estudiado, creemos que sí es posible porque estamos viendo que hay impuestos de alguna manera sobreencimados o encimados, vaya la redundancia, que creemos que este impuesto está de más, la verdad. Y creemos que si bien el gobierno del Estado está haciendo un bien a la ciudadanía, bueno, la ciudadanía también tiene el derecho a manifestarse y a decir no estoy de acuerdo en este reemplacamiento, que empieza el antecedente, si bien te acuerdas, en el año 2008, cuando en ese tiempo Ney González, también como gobernador del estado, impuso en placas no de reemplacamiento, y hubo grupos en ese tiempo que son los antecedentes históricos que tenemos en la lucha del reemplacamiento, que creemos que de alguna manera es absurdo a que lo pague la ciudadanía, no haciendo el llamado a que no pague impuestos la ciudadanía, pero sí a que de alguna manera se ampare y se absuelva de este impuesto, porque lo queremos de alguna manera, que es un derecho del ciudadano saber sus derechos humanos, y de alguna manera este es un derecho humano que está encimando este impuesto, y bueno, no lo han puesto año con año, es una tradición que no discutamos esto, pero la verdad que está de más este impuesto. Bueno, ¿y cómo inició este asunto? Sabemos que fue una denuncia ciudadana, Manuel, pero ¿cómo se atrae? O sea, ¿cómo existe esta capacidad de que puedan ustedes atraerlo? Bueno, dentro del marco normativo de la Comisión Municipal de Derechos Humanos, que inclusive proviene de una ley creada por el Congreso del Estado, en la ley municipal estipula dentro de las funciones de la comisión defender los derechos humanos, ¿sí? Y al momento en el que se menciona defender los derechos humanos, pues prácticamente te abre la posibilidad para que de manera interpretativa y de manera amplia, ¿sí?, viendo y velando precisamente por el respeto de los mismos, esta comisión pueda llevar a cabo ese tipo de acciones. Surge la solicitud a través de una ciudadana que cuestiona, ¿no?, y que nos dice qué se puede hacer en contra del reemplacamiento, porque, como bien ya lo comentaba el licenciado Nayar, en muchas ocasiones no se consulta a la ciudadanía sobre cuestiones fiscales o cuestiones impositivas, y pareciera que es a capricho de algunas bancadas por parte del Congreso imponer descaradamente y sin la previa consulta ciudadana este tipo de contribuciones estatales. Si nosotros no hubiéramos considerado que hubiese sido un asunto de interés público, por supuesto que le hubiéramos dado trámite, porque ese es nuestro deber, pero hubiéramos buscado una manera también a lo mejor más amigable, por así decirlo. Sin embargo, es un asunto de interés público. Si tú preguntas a la ciudadanía si está conforme con el pago de este derecho o de esta contribución estatal, pues te podría asegurar, no que todos, pero en su gran mayoría no están de acuerdo, porque se les hace excesivo. Se les hace excesivo porque inclusive ya se paga por la tenencia, se paga por el reemplacamiento, por la circulación, por la verificación vehicular, etcétera, que si bien es cierto, atiende a diferentes fines, la realidad es que excede, ¿no?, la capacidad inclusive contributiva de las personas, y termina causando una afectación patrimonial en contra de las familias de Nayarit y de los propietarios particularmente de vehículos automotores. ¿Hay alguna cuestión en particular
particular que defienda este asunto que mencionaba el licenciado Medina respecto a que algún impuesto o alguna acción de gobierno recaudativa o con fines de recaudación pueda afectar de manera, no sé, humana a las personas? O sea, ¿hay alguna cuestión que pueda ser más tangible? Porque las autoridades aquí fácilmente se pueden quitar estos argumentos de encima diciendo, bueno, pues que no tiene nada que ver porque es un asunto económico meramente. ¿Cuál sería el argumento, pues, que tuviera que ver con la defensa de esto que son las garantías individuales? Como te decía, creemos que se está cobrando de manera excesiva y de manera ya impuesta este egreso que quiere el gobierno del Estado. Y bueno, te digo, tenemos derecho a defender a la ciudadanía y a no pagar de más simplemente. No es correcto que a veces los diputados, el Congreso del Estado, estimen leyes, como decía mi compañero, sin considerar a los sectores de la sociedad. Y de alguna manera creemos que la gente no está de acuerdo en pagar tantos impuestos. Si bien hay beneficios por parte del gobierno del Estado, también la gente quiere de alguna manera tener más beneficios, porque te la llevas pagando impuesto predial, licencia de funcionamiento de tu negocio, licencia de manejo, impuesto de la tenencia. Incluso la tenencia históricamente nació como un apoyo solidario del pueblo hacia el gobierno federal para pagar las Olimpiadas del año 1968. Y ahora vemos que el gobierno vio que era una gran captación económica de derrame de millones de pesos y lo impuso hasta estos momentos. Y ya hemos visto incluso estados de la República que han quitado la tenencia de vehículos. Mucha gente en Nayarit prefiere ir a Guadalajara a sacar sus placas, a pagar la tenencia, porque aquí en Nayarit está muy caro pagar el impuesto de tenencia. Incluso se habla, y el gobernador Roberto Sandoval decía en su momento que esto era responsabilidad del antecesor Ney González, que porque él había embargado a Nayarit, pero él cuando llega y ve la situación económica, a lo mejor que no le ajustaba o vio una gran cantidad de dinero, decidió seguir con la tenencia, pero es para que Nayarit no estuviera tampoco pagando tenencia vehicular federal. Pero bueno, no ha tenido de alguna manera, a lo mejor Nayarit no tiene grandes entradas económicas y ha decidido tener la tenencia, pero igual la tenencia podría ser inconstitucional. Como lo ves, varios estados ya no pagan ahorita tenencia federal, y es la lucha que estamos haciendo. ¿Y qué ha pasado hasta el momento? O sea, ¿se les han recibido, no sé, intimidaciones por este asunto? Porque es un caso pues que le ha dado vuelta incluso a nivel nacional el tema. Hasta el momento no, y esperemos que no sea así. Creemos en la civilidad, creemos que el gobierno del Estado tiene la madurez política de atender estos asuntos con tolerancia. De igual manera estamos abiertos al diálogo con el Congreso del Estado, con el Ejecutivo del Estado, pero no hemos tenido ninguna intimidación. Sí hemos tenido algunas observaciones, por ejemplo, que dicen que critican al presidente municipal, que nosotros traemos línea del presidente municipal. Queremos expresar que nosotros somos un organismo autónomo y nosotros decidimos la política pública que hacemos para el año 2016 y de alguna manera el doctor Polo Domínguez, respetemos al Congreso al Cabildo Municipal, las facultades del presidente municipal, pero él no nos ha dado ninguna instrucción para golpear o para manifestarnos en contra del gobierno. Es una decisión de nosotros meramente como una atribución de derechos humanos. Es un asunto que no se trataba, pero bueno, vamos a volver con este tema de por qué hay muchas cosas que las personas desconocen como derecho humano. Por ejemplo, este asunto que incluso, bueno, permítanme decirlo, yo también desconocía que podía tratarse de este punto de vista. Seguimos hablando de eso para que pues nuestros radioescuchas y nuestros web escuchas, porque tenemos también en la web gente que nos está viendo y escuchando, y nos vamos a este corte y ahorita regresamos. Gracias. Contrapunto. Formando opiniones.
Bueno, pues ya regresamos con este tema que está tratando la Comisión Municipal de Defensa de los Derechos Humanos en Tepic sobre pues una solicitud de amparo contra el reemplacamiento estatal. Y bueno, estábamos viendo este asunto de que muy pocas personas saben cuáles son sus derechos y a cuáles puede acceder contra alguna afectación que le produzca una autoridad. En este caso, bueno, están viendo lo del reemplacamiento, pero ¿algún otro ejemplo que incluso pudiera llevar la comisión o que pudiera hacer recomendaciones ustedes hacia los ciudadanos para observar pues que siempre se respeten sus derechos? Simplemente, por ejemplo, tú puedes promover un amparo indirecto cuando una autoridad, tú le haces una petición y no te la contesta. Y en ese hecho de no contestártela, tú puedes poner un amparo fundamentado en el artículo 8 constitucional que la autoridad tiene la obligación de contestarte tu petición, sea favorable o no. Y a veces se da la costumbre de que las autoridades, cuando no les conviene, de alguna manera la petición que estás haciendo no te la contesta jamás. Entonces podría ser un amparo indirecto ahí. Por ejemplo, otro amparo indirecto que vemos comúnmente, pues es el amparo contra la orden de aprehensión, el sistema legal, el amparo contra el auto de formal prisión, el amparo administrativo contra un acto que haga cuando hay un acto consumado, un permiso de construcción en el municipio de Tepic y la autoridad de alguna manera te quiere cambiar el rubro de la obra, pues tú te puedes amparar para que el municipio te permita lo que ya te autorizó. O vemos también un amparo muy similar a este que también es muy importante. Cuando tú compras una casa nueva o una casa usada, tú pagas un impuesto al gobierno federal y al gobierno estatal. Y también ahí el gobierno estatal está cobrándote un impuesto que ya te lo cobró la federación. Y mucha gente en Nayarit, aunque no lo comentan los notarios públicos, cuando tú vas a comprar la casa o haces el servicio con el notario público, nunca te lo va a comentar, pero sí, como ciudadano te puedes amparar contra esos impuestos que ya te los cobró la federación y el Estado te los vuelve a cobrar, y ahí te hablo de 5,000, 12,000, 16,000 pesos que puede recuperar un ciudadano, y también se puede hacer amparos en ese tenor. Otros amparos se pueden hacer cuando simplemente no accedes al derecho a la salud, que a veces es difícil, aunque tengamos seguro social, aunque tengamos ISSSTE. A veces hemos visto casos que una indígena embarazada está fuera del hospital central y tiene a luz afuera del hospital porque no tuvo acceso al derecho de la salud, y podríamos también hacer un amparo contra la Secretaría de Salud por no darle el acceso a la salud de estas personas, y muchos ejemplos así por el estilo. Hablando de un ejemplo, quizás nos vamos a salir un poco del tema del que inicialmente empezamos. Por ejemplo, ayer mencionaban, algunas personas vinieron a manifestarse por este asunto de la beca universal que no les ha otorgado el gobierno del Estado y que también está, pues, aparentemente en la Constitución. ¿También este asunto son reclamables? Si aparecen en la ley y como un derecho de estos becados, que el gobierno se obliga a darle este derecho a dar una cierta cantidad y no cumple el gobierno del Estado, ellos pueden ampararse al incumplimiento que está haciendo el gobierno. Una cosa es un acuerdo que el gobierno de buena voluntad se comprometa a dar un apoyo, pero si aparece en la ley, está obligado a cumplir con eso el gobierno del Estado o del municipio. Y hablando de cumplimientos, tenemos en el país y en Nayarit, pues, leyes de transparencia y acceso a la información que no se cumplen del todo. Primero porque es inaccesible, es muy difícil que las personas, así como llegamos y así como somos, preguntemos cualquier cosa que querramos saber acerca de nuestras autoridades y que se nos respondan. Para empezar, hay muchos candados en cuanto a las preguntas, cómo las puede formular el ciudadano común para acceder a diversa información. Y segundo, que hay muchísimo tiempo también que tiene que pasar de uno u otro proceso para que te entreguen esa información, y casi tú tienes que conocer cómo se organizan estas cosas para que te la den. Pero más allá de todo esto que es la logística por la que uno accede a la información, son las negativas. Y hoy, Emanuel, te dieron una negativa sobre este asunto que están tratando de lo del reemplacamiento. Estabas buscando conocer información que cualquier ciudadano podríamos saber porque estamos pagando impuestos, porque el gobierno del Estado ha dicho que está trabajando a favor de la transparencia, de la accesibilidad de la información y sobre todo de la anticorrupción. Entonces, cuéntanos tu experiencia. Precisamente, Karina, sucedió lo siguiente. Como parte del amparo, uno de los intereses de nosotros como autorizados legales por parte de esta ciudadana es precisamente demostrar ante el juez federal ciertas cuestiones específicas, porque
creemos que no han quedado debidamente claras dentro del expediente de amparo. Como por ejemplo, la ciudadana anexó como prueba documental para comprobar el pago el recibo bancario, en virtud de que cuando ella fue a pagar a la recaudación del Estado y a la dirección, específicamente a la Dirección General de Tránsito, donde también hay oficinas recaudadoras de los impuestos tanto de la tenencia como del reemplacamiento, le dijeron, en primer lugar, que no podía hacer el pago por separado de estas dos contribuciones estatales. Y en segundo lugar, pues le dijeron también que no podía llevar a cabo el pago en ese lugar, que solamente podía llevar a cabo el pago en los bancos autorizados previo convenio celebrado entre el gobierno del Estado con estas instituciones bancarias. Al no dejarle otra opción, acude a una de estas instituciones bancarias y de nueva cuenta, pues yo pienso o creemos que de acuerdo a los convenios celebrados, el banco también, su sistema está diseñado para que capte estas contribuciones estatales de manera conjunta y no separada. A pesar de que la tenencia es un impuesto, hay que hacer la diferencia, y el reemplacamiento es un derecho. Es decir, el impuesto es una obligación fiscal que tengo yo como contribuyente por colocarme en el supuesto jurídico que me marca la ley. Ejemplo, si yo tengo un carro y mi objeto gravable o mi objeto en virtud del cual me cobran el impuesto de la tenencia es, tengo un carro, debo de pagar la tenencia o el uso de vehículo. Pero en el caso del derecho, tú necesitas solicitar la prestación de un servicio por parte del Estado. Y en este caso, pues tiene que mediar tu consentimiento. Es decir, si la ciudadana no otorgó ese consentimiento a la recaudación y tampoco solicitó ese servicio, entonces la pregunta es, ¿por qué debo de pagar por un servicio que yo no solicité? En fin, como parte de estas cuestiones y después de haber pagado en el banco, retomando el tema, pues el banco me expide un recibo de pago por la cantidad total que se realizó, en el cual se me cargaron los siguientes conceptos: tenencia, reemplacamiento, verificación vehicular, tarjeta de circulación, entre otros. Y no me hace, en el recibo de pago no hay un desglose. Y al no haber un desglose, pues se entiende que yo pagué esa cantidad, o se podría entender en principio que yo pagué esa cantidad solo por concepto de la tenencia. Y entonces yo como ciudadano no tengo ninguna garantía para poder acreditar cada uno de los conceptos que se pagaron, porque aparte en el recibo correspondiente no viene el nombre del contribuyente y por ende tampoco podría acreditar a plenitud, ¿sí?, que fue a mí a quien se me aplicó la norma, en este caso la Ley General de Ingresos en su artículo 33, fracción cuarta, que dice el pago por reemplacamiento. ¿Y la Oficina Recaudadora Estatal no ofrece también un ¿cómo se llama? ¿Un recibo? Precisamente, bueno, vamos viéndolo así, ¿no? No están aceptando pagos, mucho menos están para expedir recibos oficiales. Entonces, también, aparte, fue uno de los cuestionamientos que se hicieron, porque cabe señalar, yo acompañé a esta ciudadana para empaparme del tema completamente, y resultó pues que no estaban expidiendo recibos oficiales, y la única opción, repito, que le dejaron a esta ciudadana fue acudir a una institución bancaria a realizar su pago. Entonces, retomando la pregunta que me haces, el día de ayer me di a la tarea de ir al Palacio de Gobierno, ¿sí? Y llevaba yo una solicitud dirigida al titular de la Secretaría de Finanzas y al titular de la Dirección de Ingresos del Gobierno del Estado. En esta solicitud precisamente se hacían cuestionamientos como, por ejemplo, si solamente podía pagar el contribuyente de manera conjunta y en la misma temporalidad el reemplacamiento y la tenencia. Y si ese era el caso, que me explicaran por qué. Que también me dijeran cuáles eran las instituciones bancarias autorizadas. Que si el recibo que me daba el banco era más que suficiente para acreditar ante las autoridades estatales, autoridades fiscales estatales, en este caso Secretaría de Finanzas, que yo había realizado el pago, ¿sí? O que la ciudadana había realizado el pago. Además, y bueno,
algunas otras cuestiones más específicas, pero el punto es que después de andar pues bailando dentro de las oficinas de gobierno, pues ninguno de los responsables de las áreas quiso aceptar la solicitud de información pública que se estaba realizando, porque cabe señalar que en este caso yo tenía que acreditar ante el juez, porque así me lo marca el artículo 121 de la Ley de Amparo, que yo tengo que justificar una negativa por parte de las autoridades que están, que tienen el deber de extender ciertos documentos para la comprobación de las circunstancias que yo estoy aduciendo en mi demanda, la negativa de ellos para que el juez entonces, previa solicitud que yo haga, ¿sí?, lo requiera. Sin embargo, al no aceptarme, bueno, pues buscaremos las maneras legales precisamente para acreditar estas circunstancias, pero lo más sorprendente fue que al momento de llegar ante el titular del área de enlace y de transparencia y de acceso a la información pública de la Secretaría General de Gobierno, pues no me aceptaron la solicitud. Y justificaba que no me aceptaba la solicitud porque primero, antes que nada, me decía, debo de leer tu solicitud. Eso para poderte asesorar jurídicamente. Le digo, discúlpame, yo soy abogado. Créeme que no necesito asesoría jurídica. Entonces te la agradezco, pero pues la ley de transparencia la conozco y supongo que tú también la conoces, ¿no? Porque es tu función. Sin embargo, su argumento era, es que quiero saber si va bien dirigida. Bueno, ¿dirigida a quién, no? Si yo te estoy haciendo la solicitud de información pública, tu deber es aceptármela y ya sabrás tú qué me contestas. Si no eres competente, si la información es reservada, si la información no existe, si la información, no sé, no te compete, pero aún así, si no tienes competencia, tendrías que remitirla ante la autoridad competente, porque eso es lo que te marca la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit. Entonces, así de buenas a primeras, la leyó. Yo creo que el tema le resultó algo espinoso. ¿Lo vio en las redes sociales? Sí, seguramente. Y al final de cuentas, me dice, ¿sabes qué? No te la puedo recibir. Y pues repito, o sea, hay un sistema o es una sistemática de opacidad en el gobierno estatal que de verdad los ciudadanos ya tenemos que alzar la voz. Y una de estas formas de decirle al gobierno que estamos de alguna manera inconformes con las decisiones que se toman sin previa consulta ciudadana, pues es este amparo de reemplacamiento. Porque hay que ser muy claros, nosotros no estamos incitando a que no se recauden impuestos. O sea, inclusive nosotros sabemos que es una obligación de los mexicanos, ¿sí?, contribuir al gasto público. ¿Por qué? Porque de ahí devienen muchísimos servicios estatales. Pero, oye, ¿qué te cuesta como gobierno, ¿sí?, abrirte y ser transparente y preguntarle al ciudadano qué piensa respecto de estas cuestiones? Y pues más, ¿no?, brindarle acceso a la información que tú por obligación como servidor público debes de tener para acceso inmediato si cualquier ciudadano lo requiere. Cuando menos darles a conocer que te estoy cobrando, ¿para qué lo voy a usar? Que yo creo que es algo que nos pasa a todos y sobre todo quienes contribuimos de otras maneras, que pues siempre te dicen que este dinero se va a usar en esta cosa, en esta otra y jamás vemos los resultados. O sea, en México simple y sencillamente no existe esta cultura en nuestras autoridades de informarnos claramente qué pasa con nuestros impuestos. Nos dicen que se van a obras públicas, punto y se acabó y no sabemos de qué manera. Y yo creo que muchas veces muchos contribuyentes buscan no pagar sus impuestos por esta inconformidad y porque pues hemos visto cómo se favorecen a ciertos grupos y a otros que realmente necesitan del dinero, pues son los más afectados, ¿no? El caso concreto de las reformas fiscales que hizo la Federación, pues hemos visto cómo hay mucha gente que está amparada, muchos microempresarios que resultaron pues los más afectados porque sus ingresos no son tan altos como para justificar tampoco los pagos que tiene la autoridad y que definitivamente no se nos informa en qué se gastan. Ahora, les han caído muchas solicitudes para ver cómo se amparan. ¿No hay más personas que quieran acceder a este amparo? Sí, hemos tenido la inquietud de
representantes del municipio de Bahía de Banderas, de Compostela, que quieren integrarse a nuestro movimiento. Ciudadanos en sí, han ido más o menos como 10 ciudadanos a preguntar sobre los requisitos y bueno, estamos esperando, recabando esos requisitos, iniciar los amparos. Sí queremos hacer este llamado a la ciudadanía, porque a veces la ciudadanía ha tomado muy bien esta noticia, los medios de comunicación, pero piensan que es un amparo colectivo. Piensan que por el solo hecho de que nosotros hayamos promovido el amparo, ya vamos a amparar a todos en general, y no, que quede muy presente de que el amparo es individual y cada persona que acuda a promover su amparo, estamos pensando que se le va a dar este beneficio de la integración de los impuestos. Entonces, invitarles a que vayan a la comisión. Los requisitos los va a dar Emanuel ahorita, los requisitos para interponer el recurso de amparo indirecto, para que puedan acceder a este beneficio. Sí, muchas gracias. Bueno, los requisitos son los siguientes. Nada más quiero hacer una acotación. Precisamente se han ido bastantes personas a preguntar, inclusive vía Facebook nos han estado preguntando. En las notas que han salido en redes sociales, yo me he podido percatar de que mucha gente pregunta cómo puede participar de esta inconformidad. Y bueno, dado eso, pues ahí van los requisitos, ¿sí? Los iré señalando puntualmente y de manera pausada para que puedan apuntarlos o puedan memorizarlos en su caso. El primero de ellos, y que creo que es la razón por la cual no hemos tenido todavía tantas solicitudes, pero en su momento yo sé que se van a ir dando, son las siguientes. Es la realización del pago. La realización del pago en virtud de que es ahí cuando se materializa, ¿sí? Es ahí cuando se materializa el daño patrimonial hacia el contribuyente. Entonces, tienes que llevar, ciudadano, tu recibo de pago, ya sea el emitido por el banco, por la institución bancaria autorizada para que efectúes el pago de este derecho, o si ya, supongamos que ya el gobierno del estado expide recibos oficiales, bueno, tienes que llevar este recibo oficial, que esperemos que en algún momento el gobierno del estado empiece a darle garantía al ciudadano expidiendo recibos oficiales. El segundo de esos requisitos es que lleves copia certificada de la factura del vehículo, ¿sí?, por el cual pagaste el reemplacamiento, o de los vehículos por los cuales pagaste el reemplacamiento. Cabe señalar que nosotros no nos quedamos con ningún documento original. Ten la certeza de que van a ser utilizados única y exclusivamente para la tramitación de ese amparo. Y con esto, pues bueno, le das identidad, ¿no? Con la factura del vehículo le das identidad y razón por la cual pagaste este derecho. Y una vez que tengas eso, pues también es muy necesario que nos lleves copia certificada de tu identificación oficial, porque seguramente en la factura del vehículo pues aparece el nombre del propietario. Es importante recalcar que el único que puede promover este recurso es el propietario del vehículo automotor. Entonces, tienes que pagar, tienes que llevar copia certificada de tu factura del vehículo para comprobar la propiedad del vehículo, ¿sí? Y la persona debe llevar su identificación, copia certificada de su identificación oficial vigente, para darle identidad a cada uno de estos elementos de prueba que van a servir en el juicio. Y bueno, ahora sí, ya que tengas esos requisitos, puedes acudir a la Comisión Municipal de Derechos Humanos. Ahí el trámite es completamente gratuito, ¿sí? La asesoría que se te brinda es completamente gratuita, no tiene ningún costo. Y una vez que ya tengamos esos elementos, pues ahora sí procederemos a la firma del amparo para poderlo presentar ante el Poder Judicial de la Federación. Muy bien, y con estos requisitos vamos a ir a la siguiente pausa. Nada más hay que recordar que es únicamente para el pago del impuesto, perdón, del
Sí, reemplacamiento, perdón, se me fue. No es para el de la tenencia, solo para el reemplacamiento. Nos vamos a ir a un corte y ahorita volvemos a regresar con más información acerca de esta solicitud de amparos que está promoviendo la Comisión Municipal de Derechos Humanos de Tepic en contra del reemplacamiento estatal. Ahorita volvemos. Contrapunto. Formando opiniones. Bueno, pues ya estamos de vuelta en Contrapunto con los representantes de la Comisión Municipal de Derechos Humanos de Tepic. Tenemos al titular de esta comisión y al secretario técnico. Ejecutivo, discúlpenme, ejecutivo, ya le estoy rebajando. Yo luego te voy a pasar el ajuste ahí. Muy bien. Bueno, pues estábamos hablando de este asunto del reemplacamiento, pero hay otros temas que se pueden o que se tienen que tratar desde este punto de vista. Recientemente hubo una denuncia de estilistas en el municipio que pues alegaban que le están pidiendo un tarjetón de salud, de salubridad o de sanidad para que ellas demuestren que tienen o no tienen VIH, que lo hagan público y que todo el mundo se entere que tienen o no esta enfermedad, para que los clientes sepan pues que están enfermos, y ellas lo ven como un abuso porque se sienten ofendidas, dijeron, y creen que les están violando los derechos humanos a este respecto. Sabemos que esta comisión lo trató, licenciado Edgar. Cuéntenos cuál fue la resolución y sobre todo cuál era la postura, pues tanto de la autoridad como de estas personas que estaban inconformes. Efectivamente, sabemos por los medios de Facebook, que son ahorita muy populares, que se hace viral una noticia en que se pide el examen del SIDA a las trabajadoras de las estéticas, y esto fue alarmante porque se hizo, la verdad, más algo mitoteril o algo popularmente simplemente una llamarada, pero realmente no se aplicó nada de legalidad. Nosotros, te lo digo honestamente, no hemos recibido ninguna queja por escrito que nos diga quién está poniendo la denuncia, cuáles son las pruebas que presenta. Y bueno, se ha hecho esto muy viral. Yo ahorita no te podía responder claramente hacia dónde va este asunto, pero sí te puedo hablar de dos vertientes. Sí es violatorio de derechos humanos que a una persona que tenga el síndrome del SIDA no se le dé trabajo. Sí tenemos que defender que estas personas tienen derecho a igualdad y que tienen derecho a trabajar. Pero también tenemos que ver por el otro lado de que el municipio de Tepic, gobierno del estado de Nayarit, en la Secretaría de Salud Federal, tienen que cubrir con las normas de la OMS, Organización Mundial de Salud, que son también tratados internacionales que son parte de la ONU. Entonces, esos tratados internacionales someten a ciertos rubros de los comercios a que cumplan un protocolo de alguna manera para que te piden que te hayas pagado el agua completamente, que hayas pagado predial y de alguna manera que como un pequeño rubro hablan que no es obligatorio que te hagas la prueba del SIDA. Nosotros como ayuntamiento hemos acordado que no debe ser necesario esta prueba del SIDA, pero también pongamos desde el otro lado de que hay algunos comercios que requieren, por ejemplo, una estética, requiere de tener esterilizado todos sus instrumentos de trabajo, porque acuérdate que es muy común que en mucho tiempo, no de ahora, en mucho tiempo están exigiendo que la navaja sea de alguna manera desechable, ¿verdad? Porque la navaja permanente puede cortar a una persona y te puede a ti tocar, y la persona, a lo mejor cliente que fue, tenía este síndrome del SIDA o no. Son medidas de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Entonces nosotros no tenemos un veredicto, simplemente hemos abierto la queja número 2 para hacer una investigación. No tenemos un nombre de qué persona porque se hizo viral en Facebook, pero no hay una persona una activista social incluso se que dio a conocer. Sí, pero no se ha acercado, fue por ejemplo Mara Rojo, que estamos abiertos nosotros a escuchar su versión mediante escrito, mediante queja y solicitar los informes adecuados a la autoridad de sanidad municipal como a la autoridad de licencias y fiscales para que determinen cada quien su procedencia, su facultad administrativa, y nosotros valoraríamos en su momento una recomendación, pero en este momento es más viral que la realidad. Yo siento que no porque salga en el Facebook es un hecho ya cierto.
sí tiene una tendencia de que preocupa a la ciudadanía. Conferencia de prensa. Efectivamente, pero no es la verdad absoluta el Facebook. Entonces, yo diría, por ejemplo, había unas críticas. ¿Qué está haciendo algunos programas de radio? ¿Qué está haciendo la Comisión Municipal de Derechos Humanos? ¿Qué está haciendo el presidente municipal? ¿Qué está haciendo la Comisión Estatal? Bueno, yo me estoy dando cuenta en este momento por Facebook que hay un grupo que se está manifestando. En este momento abro una queja de oficio e invito a estas personas afectadas a que nos den su verdad y la analizaremos. Pero realmente no pueden decir así de tal manera qué estamos haciendo, porque son hechos inmediatos que de alguna manera nos abren la expectativa a hacer una administración más transparente, a que sanidad, a que fiscales sean más sensibles, sean más humanitarios en pedir los requisitos y no obliguen de alguna manera a las personas que tengan SIDA a no darles una licencia. Yo pienso que tienen el derecho de igualdad y por ahí vamos, pero simplemente fue un malentendido que le hicieron grande y hicieron al municipio de Tepic como que era un villano, y no lo creo así. Pero de alguna manera estamos abiertos para abrir la queja y en su momento, con todo gusto, si tú nos invitas, te haremos efectiva la recomendación que saquemos al respecto. Bien. Bueno, cabe señalar que precisamente antes de venir a este programa se sostuvo una reunión en la que tuvo participación la Comisión Municipal de Derechos Humanos, en la que estuvieron las partes involucradas. Algunas personas cuya profesión o oficio es ser estilistas, y por la otra parte las autoridades o los titulares de sanidad municipal, de bienestar social y también de funcionamiento de negocios. Cabe señalar que se obtuvieron muy buenos resultados de esta reunión, en virtud de que, bueno, la Comisión Municipal guarda una postura imparcial, ¿sí?, hacia este tema, y evidentemente, como lo señala el licenciado Nayar, pues no puede soslayar que se condicione un permiso otorgado por parte del municipio, ¿sí?, que se condicione a que te realices la prueba del VIH, porque hay que decirlo muy claro. La norma oficial en este rubro, la norma oficial mexicana en este rubro, te señala expresamente que solamente puede ser a través de un mandamiento judicial. E inclusive hay que señalarlo, un mandamiento judicial, no todo mandamiento judicial es definitivo, inclusive se puede impugnar dentro del procedimiento en el cual se obliga a una persona a realizarse una prueba de VIH en razón de que se puede vulnerar el derecho a la intimidad de esta persona, ¿sí? Y además de que puede haber un señalamiento hacia la persona a la cual se obliga a que se realice este tipo de exámenes, y por ende una estigmatización que no le podría, o que le podría perjudicar, mejor dicho, en el ejercicio de su profesión. Sin embargo, hay que recalcar, y esto es muy importante, los acuerdos a los que se llegaron dentro de esa reunión es que ambas partes aceptaron que sí debe haber controles sanitarios. ¿Por qué? Bueno, debe haber controles sanitarios porque hay terceros que solicitan los servicios que prestan, en este caso, el gremio de los estilistas. Y por ende, el tercero, es decir, el consumidor de este servicio, debe tener alguna garantía en su momento de que el material que se utiliza, que en muchas ocasiones es material punzocortante, esté debidamente tratado y esterilizado. Entonces, sí se dio prioridad a este tema y se llegó a ese primer acuerdo de que las partes aceptaron que haya controles sanitarios. Ahora, también se llegó al acuerdo en que la tarjeta de salubridad correspondiente y el permiso de funcionamiento de negocios no puede depender de esta prueba, ¿sí? Es más, no se les va a exigir que se lleve a cabo esta prueba. Y por ende, pues el tema, a pesar de que se hizo viral en redes, pues realmente se ha resuelto, por lo menos en la reunión en la que me tocó estar, se ha resuelto de manera, pues de manera inmediata por parte de las autoridades. Sin embargo, como lo comentaba el licenciado Edgar Nayar, se abrió la queja correspondiente y bueno, si en la queja correspondiente que se abrió de oficio vemos que efectivamente se materializan estos acuerdos,
pues no habrá materia para seguir con la misma, hay que aclararlo, no porque no se quiera, sino simplemente porque se le ha dado solución al problema y esa es nuestra función, o sea, solucionar problemas y también prevenir la violación de los derechos humanos de los gremios, de los grupos sociales, de las personas que así se sientan afectados. Reitero, las denuncias ciudadanas son importantes, ¿sí? Las denuncias ciudadanas deben de tener repercusión en el trabajo de las autoridades, pero también las denuncias se tienen que hacer responsablemente y también pueden acudir directamente a las oficinas. Es decir, no podemos darle absoluta credibilidad a todo lo que se dice a través de las redes sociales y si algo resulta realmente alarmante o realmente grave, pues bueno, es un indicio para nosotros para iniciar una investigación, pero no es una verdad absoluta y por ende se investiga y no se puede prejuzgar sobre los hechos que se denuncian nada más así en el aire, ¿no? Pero hay cosas que sí se siguen de oficio, ¿verdad? Sí. Que sí afectan y vulneran visiblemente a los derechos de las personas. Este asunto, déjeme contextualizarlo, la semana pasada nosotros en un restaurante en la ciudad de Tepic entrevistamos a 2 personas, la representante de los estilistas o de las estilistas aquí en Nayarit, que tiene como agremiadas a 600 personas, decía ella, y también a una estilista que también trabaja para la diversidad sexual, es Mara Rojo, y ellas denunciaban esta arbitrariedad. Sin embargo, decían que como no existía un aviso puntual o un recibo o una notificación formal de parte de la autoridad, por eso ellas no iban a denunciar que se les estuviera solicitando este documento donde dijera que tienen o no tienen el VIH-Sida, y por lo tanto pues iban a buscar platicar con las autoridades y no iban a hacer la denuncia, solo querían hacer público el tema. Sin embargo, un activista social en las redes sociales aparentemente retomó el caso y lo dio a conocer como si fuera un hecho y mencionó que se les estaba pidiendo pues este documento cuando ellas mismas nos habían dicho que no interpondrían incluso una denuncia porque no la tenían. Sin embargo, iban a platicar con las autoridades. Este activista social, pues hoy decía que iban a platicar con las autoridades para saber de qué se trataba el asunto. Y bueno, pues esta es la información que han vertido tanto pues en comunicados ya el Ayuntamiento de Tepic como ahora ustedes de la Comisión Municipal de Derechos Humanos. Y pues hasta donde tenemos también la información, las personas, las estilistas, pues tampoco interpusieron ninguna denuncia concreta porque pues lograron el objetivo que era ser informadas al respecto, que era lo que ellas querían saber si se trataba o no de algo real este asunto. Y bueno, yo creo que la responsabilidad que tenemos como ciudadanos es hacer denuncias concretas, reales, si nos sentimos afectados y no nada más pues mencionarlo al aire. Los medios de comunicación, ya lo decía en alguna ocasión Arturo Guerrero, pues servimos para dar a conocer estos detalles, estas cosas, pero no somos las autoridades para resolverlo ni los medios legales para actuar de manera pues oficiosa o de manera legal y real. Me da mucho gusto que nos hayan acompañado esta tarde en este contrapunto. Desafortunadamente el tiempo se va volando. Voló, no sé si en motocicleta, espero que no haya sido así porque si no me van a cobrar también mi reemplacamiento. Me voy a amparar. Pero les agradezco mucho que hayan aclarado esta información. Ojalá ustedes que nos escucharon pues también les sirva de algo. Licenciado Edgar Nayar Cárdenas, titular de la Comisión Municipal de Derechos Humanos, gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. Muy bien, ahora ya sé que es uno técnico, Emanuel Medina, gracias por habernos acompañado. No, gracias a ti, Karina. Bueno, pues ya sabe, cualquier duda, comuníquese con nosotros, los transferimos luego para ellos, para que pueda usted pues interponer este recurso si le interesa. Es de manera individual, no es colectiva, tiene que presentar, primero pagar este impuesto para que pueda hacerse efectiva esta aparente violación e inconstitucionalidad, y los otros requisitos que le habían dicho, que era una factura que demostrara que el vehículo es de usted. Así es. También el recibo que les expiden por el pago. Así es. Una identificación notarial o que sea certificada de su identidad, y me falta otro requisito. Y asistir a la Comisión de Derechos Humanos precisamente ya con toda la actitud, por así decirlo, para poder inconformarse y sumarse a esta causa ciudadana que tiene como finalidad pues ahora sí decirle al gobierno
ponerle un alto, ¿no? En cuanto a los abusos y que dañan la economía familiar. Muy bien, no se olvide de que paga, son 10 días que tiene usted para hacer este trámite de la solicitud del amparo, porque si no, no da chance a que ellos revisen los casos de manera particular. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vamos a ver todavía el próximo martes en este contrapunto. Y recuerde, luego va a ser los viernes y va a estar muy interesante. Muchas gracias. Buenas tardes. Esto fue Contrapunto. Periodismo a fondo. Con las voces que le dan forma al acontecer Nayarita. Hasta la próxima emisión.